Estamos en vivo. Magnífico. Pues bienvenidos. Vamos a hablar un poco de tu carrera y sobre todo las finanzas las finanzas personales en tu carrera. Este tema es un tema que no todo el mundo le interesa hablar, obviamente, pero aquí esta es la agenda. Empezamos, les diré un poquito sobre mí y también que tenemos una serie de seminarios preparados por los ejecutivos en residencia de Brennan, que son varios temas y pueden oírlos, son grabados también, de manera que podrán volverlos a oír después. Yo soy exalumno de Dominican, me gradué en economía, después estudié posgrado en finanzas, pero he estado en la industria bancaria financiera por muchos años y también decidí eventualmente dejar eso y dedicarme a asesorar a empresarios y hacer trabajo de asesoría financiera. Y obviamente estos temas son de mucho interés para mí. Entonces, por eso, nunca, desde que estudié en Dominican, obviamente pensé que estaría en clases en Dominican dando y enseñando. Y me encanta porque es una manera de estar al tanto de lo que pasa hoy en día, sobre todo frente a mentes jóvenes. Pero en fin, esto es más hablar sobre el tema de qué haces con tus finanzas personales en tu carrera, como estudiante, como graduado de la universidad, etc. Entonces te voy a dar 5 pasitos y esto de ninguna manera son los perfectos y estoy seguro que si consultas con otra gente te podrían dar sus propias ideas. Pero esto es solamente una manera de verlo, pero que te puede ayudar. Y después, si hay alguna pregunta, la seguimos. Bueno, primero se me ocurre, cuando pensamos en los temas de música, temas y letras de música, ¿cuáles son los temas más recurrentes? Pues el amor es número 1 y se vienen muchos más a la mente, pero el número 2 es el dinero. Hay miles de canciones, miles de canciones de dinero y sobre todo en el español, el dinero está muy ligado a lo que es el amor y lo que es todo eso. Por ejemplo, acá hay lista, hay muchas de estas canciones son de distintas décadas. El más reciente, Dinero, por Jennifer López. Ni el dinero ni nada, de un grupo de banda y qué sé yo. Aquí uno en el estilo Maimbe, que es salsa. Se me ocurre, por ejemplo, que es un tema más al estilo flamenco, pero lo que dice habla de el dinero distraído. Me gusta el título, porque el título habla de cómo el dinero sin querer se mete en tu vida, ¿no? Voy a avanzar un poquito porque hasta que canta la letra toma un tiempito. En fin, el tema es el dinero. Y ese es mucho tema de las telenovelas. En las telenovelas el dinero está, pero metido en todo, ¿no? Aparte del amor, la envidia y todo eso. Este tema más reciente de Jennifer López habla de otra manera, pero es simplemente más un tema bailable. Y lo dice fácilmente, quiero dinero, quiero dinero. Pero en fin, hay tantos temas y temas de rock, de jazz, de bluegrass, hay muchos. ¿Por qué será? Pues porque el dinero es algo que nos aflige, es algo que tiende a darnos ansiedad a veces. Pero yo pienso que hay una ruta del bienestar financiero. Y bueno, hay muchos expertos que hablan de distintas maneras de lograr estabilidad financiera, ¿no? Yo lo veo como un mapa, ¿eh? Y si te planteas esto, vas a llegar a un punto, tienes un punto de partida y llegas a un punto en este caso, de autosuficiencia o por lo menos seguridad financiera. Todos empezamos siendo dependientes de alguien financieramente, eventualmente creamos cierta solvencia, es decir, podemos costearnos las cosas que hacemos, y eventualmente buscamos y logramos cierta estabilidad, y eventualmente podemos lograr seguridad y, quién sabe, autosuficiencia financiera. Para llegar a la seguridad, la estabilidad y la solvencia hay ciertas cosas que hay que hacer. Para ir de la dependencia a la solvencia, una persona joven
toma un trabajo, gana por rentar su tiempo y empieza a ganar lo suficiente para ser solvente, para tomar y hacer sus gastos. Pero va a lograr estabilidad cuando pueda establecer no solo ciertas solvencias, sino también ciertas cosas como un fondo de emergencia o cosas que te dan cierta paz mental. Y esto aumenta conforme vas moviéndote en esta ruta. Y la ruta no es una línea recta de ninguna manera. La ruta puede empezar así, vuelves a caer, sigues y de repente viene una recesión, pues empiezas de nuevo y sigues. Total, que es llegar a la autosuficiencia es un trabajo duro, no es tan fácil como parece. Pero hay ciertas cosas que son claves para poder causar y tomar esa ruta. Pero quiero aclarar una cosa, y me gusta mucho este dicho, ¿no? Que dice, el objetivo no es tener más dinero, el objetivo es vivir la vida en tus propios términos. Ese es el punto que quiero dejar claro, que no se trata de que quieras lograr cada etapa y establecerla en base a solamente buscar más dinero o establecer una estabilidad financiera con ese propósito, sino más bien que puedas llegar a vivir en tus propios términos. ¿Y cómo logras eso? Es más, 86% de la población en los Estados Unidos no pasa de entre la solvencia y la estabilidad. Es decir, pueden lograr cierta estabilidad a cierta edad, pero siempre tienden a caer entre el problema de solvencia o no. Y hay mucha gente que vive en este nivel por mucho tiempo. Y muy pocos van llegando al siguiente nivel de seguridad financiera y menos de autosuficiencia financiera. No necesitas ser millonario para llegar acá, pero sí necesitas tener cierto nivel de activos que te pueda dar esa paz mental para poder hacer todo lo que quieres y vivir la vida en tus propios términos. De la manera en que yo lo veo, el dinero en tu carrera, en tu profesión, puede ser una manera de ver esto para entender que en realidad hay 4 maneras de generar dinero. Una, como empleado. Como empleado, ganas, rentas tu tiempo, te pagan algo, un salario, y eso es una manera de generar dinero. Puedes generar dinero si eres un emprendedor. Estableces una empresa, de repente tienes un hobby, algo que te gusta, puedes hacer lo mismo mientras seas empleado, desarrollar esa pequeña empresa o dedicarte del todo a ser un emprendedor. Puedes convertirte en un especialista. Esto es lo que requiere generalmente entrenamiento, ya sea académico o de otro tipo vocacional, por ejemplo. Entonces, un especialista puede ser un plomero, puede ser un carpintero, pero también es un abogado, también es un contador, etc. Entonces, esto te rinde cierto nivel de dinero como salario y eventualmente eso te ayuda a desarrollar esa solvencia, esa seguridad, etc. Pero hay una manera de lograr esto que a largo plazo puede funcionar muy bien. En el transcurso toma tiempo, es como plantar un árbol. Primero tienes que sembrar las semillas hasta que saque raíz, hasta que empiecen a salir ramitas, eventualmente empieza a crecer y salen hojas y flores y frutos. Eso toma mucho tiempo. Desgraciadamente es así, toma tiempo, pero con paciencia y todo se puede lograr. Lo bueno de esto es que puedes ser un inversor desde que eres un empleado. Porque siendo empleado tienes opciones para ahorrar en un plan 401k, 403b o abrir una cuenta de corretaje que te permite ir construyendo esa inversión poco a poco. Entonces, puedes ser las 4 cosas, obviamente. Dejas de ser solo empleado, vas a ser empleado como especialista, pero como especialista puedes hacer muchas cosas más. Como un emprendedor más aún y un inversor puedes incluso dejar de hacer las otras 3 si es que logras cierto nivel de activos. Pero ¿cómo se hace eso, no? En fin, voy a hablar de lo que obviamente nos atiende hoy en día mucho de nos da mucha ansiedad. Estamos pasando por una recesión y esta es la recesión que recién empieza de COVID-19. Esta recesión nos está obligando a evaluar nuestras prioridades, nos está obligando a ver que la economía no funciona como pensábamos que funcionaba, nos está haciendo no solo evaluar eso, sino también ver que obviamente hay que la falta de conocimiento financiero, y esto se va a ver en los siguientes meses, la falta de conocimiento financiero puede realmente lastimarte. Me refiero a nivel de todo lo que puedes hacer, perder los activos que tienes, pero sobre todo emocionalmente y la ansiedad que te puede dar. También va a cambiar mucho la manera en que interaccionamos en la comunidad global.
porque si los bordes se estaba tratando de liberar eso con un sentido global de la vida, hoy en día pues vamos a un poco volver a eso. También el uso de datos va a ser un punto importante. También vamos a dar cuenta de que el capitalismo tiene unas contradicciones, ayuda a unos y a otros no. En cierta manera yo lo resumo como diciendo, Minsky tenía razón. Minsky era un economista que desarrolló, y esto es más los que estudian economía y finanzas sabrían de qué estoy hablando, que desarrolló mucho el tema de que los mercados son eficientes, o sea, la hipótesis de los mercados eficientes, que en realidad es algo muy idóneo y que muchos inversores piensan que pueden encontrar toda la información en el mercado de capitales y cuando no la encuentras, a veces hay maneras en que puedes especular. Hay muchas cosas relacionadas a esto, ¿no? Pero bueno, el punto es que esto se viene probando en esta recesión. Pero entonces, ¿qué haces? En realidad, ¿qué haces? Pues te quedan nada más que dos cosas. Una es cambiar y adaptarte y la otra es aprender. Aprender, por ejemplo, los expertos no saben todo. Entonces, más vale que tú no tienes que delegar tu futuro a nadie ni a nada. No delegas tu futuro al empezar a tomar acción en tu presente, que tiene que ver con cómo manejas, cómo vienen tus ingresos a tu vida, ya sea como empleado, como emprendedor, como especialista y como inversor. Y como dije, puedes convertirte en un inversor ya desde hoy en día, empezando y abriendo una pequeña cuenta de inversión y cuando tengas la oportunidad de tener una cuenta de un 401k, un plan de retiro o otros, puedes hacer lo mismo a través de un empleador. Entonces, hay opciones de hacer esto. No va a suceder de la noche a la mañana, toma tiempo, pero se puede ir haciendo. Entonces, yo parto del punto de que no puedes delegar tu futuro a nada ni a nadie, ¿no? Y es como la primavera y después de la primavera viene el verano y después del verano el otoño y el otoño viene el invierno y volvemos al mismo ciclo. Las recesiones van y vienen. La diferencia es que sabemos que la primavera más o menos toma unos ciertos meses, el verano también. Las recesiones pueden tomar, que si yo pueden venir cada 3 años, el promedio es 3 a 5 años. No hemos tenido una recesión tan seria desde hace 10 años. En 2008 o 2009 tuvimos una recesión, una caída fuerte, y ahora tenemos una que es mucho más fuerte, porque va a cambiar muchas cosas en el mundo, ya lo está haciendo. Y bueno, el punto es que esto es algo parte de la vida. Lo bueno de esto es que las recesiones no duran tanto como creemos que duran. Parecieran que duraran mucho y es porque nos afecta tremendamente. Nos podemos perder nuestro trabajo, podemos obviamente perder activos y muchas cosas que nos van a impactar a familias, a personas, etcétera, nos causa ansiedad y demás. El punto es que una recesión en promedio dura unos 11 meses, puede durar más. La recesión del 2008 duró casi 2 años y medio en recuperarse. Esta es probable que dure algo así o más, dependiendo de las cosas que van pasando. Pero el punto es que pensando que pasan, y esto va a pasar, pues ¿por qué dejar de lado y delegar tu futuro a nada, ¿no? Entonces, estos son mis 5 pasos que te pueden ayudar. Como dije, esto no es algo que puede ser perfecto y si preguntas a otros, no sé, economistas, financieros, te pueden dar otras ideas. Pero bueno, esta es una manera. Primero, no necesitas dejar de soñar en lo que quieres hacer. Si sigues estos pasos o algunos pasos, algún método, y no pierdes la vista en ellos, vas a aprender muchas cosas, pero te va a servir porque empiezas ya. Entonces, el primer paso es evaluar la relación que tienes con el dinero. Este es un tema que yo vengo hablando desde hace varios años. Tengo un podcast, unos audios que los oyen en muchas partes de Latinoamérica. Es más, hay un par de grupos, un grupo que me sigue en Argentina y otro que me sigue en México, y de vez en cuando hago conferencias con ellos porque tienen preguntas. Y en realidad esto siempre lo empecé con la idea de educar a los hispanos en los Estados Unidos. Y ahora me doy cuenta que hay mucho interés de afuera. Pero bueno, ese es otro punto. El tema es que la relación con tu dinero tiene que ver más con cómo tú manejas tu dinero. Y lo manejamos de esta manera normalmente, ¿no? Tendemos a no querer lidiar con este. O sea, por lo general, nos criamos en familias donde no hablamos de ese tema, sobre todo en el ambiente hispano y latino. Es un tema tabú.
las familias no se sientan a hablarlo y decir esta es nuestra situación financiera y hablemos de esto y tomemos estas acciones. Es un tema totalmente tabú. Pero si lo ves en las telenovelas, es el tema que está constantemente, tiene que ver. Y en la cultura hispana sobre todo, se ve mucho eso de que el dinero es malo. Y tenemos muchos mitos relacionados al dinero, que en realidad, si lo ves, nada más es una manera de hacer algo, pero no tiene nada que ver cómo eres tú. Entonces, lo que tienes que hacer es primero, no es tu culpa. Si no sabes de dinero, no es tu culpa. No te enseñaron ni en la primaria, ni en la secundaria, en la preparatoria, y a menos que tú decidas tomar y aprender de eso, nadie te enseña. Tus padres no te enseñaron, a tus padres no les enseñaron, entonces es como que aprendes poco a poco en error y prueba. Pero, ¿por qué no cambiar eso? Entonces, ese es el primer paso, tomar tu relación con el dinero, y yo le llamo relación, porque en realidad no es una persona, pero sí en cierta manera te relacionas. Es como un vecino, ¿no? Un vecino un día te hace mala cara, bueno, ya no lo saludas, la próxima vez ya lo ignoras, la tercera vez ya ni quieres verlo, te cae pesado y ya tienes una mala relación con el vecino y no te llevas bien, cuando de repente fue un malentendido. El pobre vecino estaba mal ese día, no se sentía bien, te hizo mala cara, tú lo tomaste personal, vaya, el dinero es parecido. Entonces tendemos a ignorarlo primero y tendemos a ignorar los pasos que podemos tomar. Y bueno, esto lo veo mucho porque vengo haciendo encuestas ya varios años, varias cosas, y eso es lo que me sale. Y hay ciertos patrones de los hispanos en los Estados Unidos que siguen los mismos patrones de Latinoamérica, ¿no? Entonces los traemos acá y los continuamos. Es más, los hispanos tendemos a ahorrar menos, tenemos a invertir mucho menos que el promedio de la población. Y hay una razón para eso. Las razones son culturales, desconfianza, porque venimos de países donde no tenemos confianza en el sistema. Y hay una también muy importante. No solo no nos educamos porque no vemos cómo o dónde, sino que las instituciones financieras no gastan mucho dinero en educarnos, el sistema no nos educa, entonces es un ciclo vicioso donde no pasa nada. Pero ese es el primer paso, por lo menos averigua cómo me siento yo al respecto, me siento y puedo cambiar esa dinámica. El segundo paso sería revisar ciertas cosas críticas. Una, ¿tienes un fondo de emergencia? Y si no lo tienes, ¿por qué no estableces uno? Un fondo de emergencia te da una paz mental y tener paz mental vale mucho. Y no tiene que ser tremendamente grande. Puedes empezar y poner $50 al mes, $100 al mes, lo que sea. Y te pones la meta de que para fin de año vas a tener $1,000 como fondo de emergencia. ¿Quién sabe? Después 2,000, algo así. El punto es que eso lo pones en algo seguro, no debajo del colchón, sino en una cuenta de inversión donde se invierta en bonos del tesoro o algo así. Y ya con eso no te puedo contar la gran diferencia que hace en tu vida tener esa paz mental, porque si pasa algún accidente, pasan cosas, no recurres a cosas como la tarjeta de crédito, no, recurres al fondo de emergencia, para eso es, y la paz mental que te da es tremenda. El tercer paso es, ve cuál es tu punto de partida y establece metas en base a eso y hábitos. Esta es la parte más, digamos, un poco difícil, porque por un lado, establecer hábitos, ¿qué hábitos estamos hablando? Bueno, pero antes que eso tendrías que saber cuál es tu punto de partida. Voy a hablar de eso después. Pero antes de eso, el cuarto paso que me quiero mencionar es que realmente hay que evaluar tus gastos. Y claro, esto se refiere a no gastar más de lo que ganas desde ya. Si partes desde ahí, va a ser más fácil. Pero si estás gastando más de lo que ganas, de lo que ingresa, pues es un tema que tienes que lidiar. Y eso tiene mucho que ver con la relación que tienes con el dinero, porque de repente gastas para sentirte mejor o para aparentar, para la razón que sea X, hay una razón por la que gastas más de lo que ganas. Entonces, ese es el tema al realmente entender, y esto tiene mucho que ver con el paso 1. El quinto paso es págate tú primero. Trabajamos, ganamos, le pagamos al banco, la tarjeta de crédito, la electricidad, todo, y nos queda nada, no nos queda nada. ¿Por qué no pagarte tú primero? Decides qué es eso. Puede ser, aunque sea $5, 10, 20, 100, lo que sea. Y eso automáticamente se deduce a ser invertido en algo. Las personas que tienen un plan 401k, por ejemplo, ya se están pagando primero, porque deducen eso al principio, ese dinero va a invertirse y ya solo van a ver a la larga crecer, ya se están pagando primero, pero puedes hacer lo mismo con muchas otras cosas. ¿Y cómo haces que tu dinero crezca? Pues inviertes, inviertes, inviertes. Bueno, entonces, ¿cuál es el punto de partida? El punto de partida es entender qué activos tienes, qué pasivos tienes y la diferencia, como verán, el tamaño de activos
con pasivos va a ser el patrimonio que tienes. Y yo recuerdo cuando era estudiante, mi patrimonio era negativo, es decir, tenía más pasivos que activos y mi patrimonio era negativo. Pero bueno, el momento que entendí esto, ya tenía una meta. Mi meta se convirtió, voy a convertir ese patrimonio negativo en positivo y eventualmente hacerlo crecer. Y eso es en lo que me dediqué a trabajar poco a poco, no sucede de la noche a la mañana. ¿Qué son tus activos? Tus activos son todas las cosas que te otorgan valor o que te pueden brindar o llegar a traer una ganancia. Muchos preguntan, pues una casa es un activo si la compras. Un activo, una casa es un activo de uso, o sea, no te va a rendir nada hasta que la vendas. Entonces, no es necesariamente un activo de ese tipo que te va a brindar, pero sí, cuando lo vendas te va a dar algo. Entonces, te está ayudando a construir tu patrimonio. Pero lo que menos te ayuda son los pasivos. Y los pasivos son las deudas. Y hay deudas súper malas y hay deudas no tan malas, pero en general tienden a... Lo que están haciendo es restar de tus activos. Entonces, cuando tienes activos, cuanto más grandes sean tus pasivos, obviamente esta cifra va a ser mínima, el patrimonio. Entonces, ese es el punto de partida. El punto de partida es que tengas este patrimonio en mente y qué es lo que quieres lograr. Y esa meta puede ser poco a poco, para fin de año, para el siguiente año, poco a poco. No va a funcionar de la noche a la mañana, ¿no? En fin, la segunda parte era evaluar tus gastos. Hay mil maneras de ver esto, pero una es que hay errores comunes que puedes evitar. Desde ya el primero es no gastar más de lo que ganas. El segundo es invertir. El tercero, las tarjetas de crédito, entender cómo uno las usa. Cosas así, ¿no? Y sobre todo, para mí, uno muy importante es mantenerte en tu zona de confort. No es lo más ideal. Aprende, esto es un tema de aprender un poquito, no se necesita convertirse en un experto en finanzas para hacer estos cambios en tu vida, es más una cuestión de hábitos, ¿no? Pero a ver, les voy a dar una idea de cómo ver tus gastos. Esto suena un poco complicado, pero en realidad no lo es. Tus gastos, normalmente, si preguntas a cualquier financiero o contador, te va a decir, pues, suma tus ingresos, restas tus gastos y tienes tu saldo y eso es lo que te queda y esto es lo que puedes invertir, ¿no? El punto es que te están indicando a que veas en qué gastas. Bueno, hay gastos fijos y hay gastos variables. Claro, el salario puede venir de un trabajo, puede venir de un negocio, puede venir de inversiones. Eventualmente la idea es tener estos 3 o 4 tipos de ingresos, eventualmente, poco a poco. Pero bueno, los gastos fijos, cosas que tienes que hacerlas y no cambia mucho. La hipoteca, la renta y el cuenta de la electricidad, es difícil cambiar eso, pero puedes ver cómo mejorarlos. Los gastos variables, estos son los peligrosos. Pero esta manera de ver, muy poca gente realmente se sienta y hace un presupuesto o hace esto. Muy poca gente lo hace. Hay una manera mejor de ver esto. Entonces yo digo, no necesitamos hacer esto. ¿Por qué no vemos de esta manera? Sí, los ingresos vienen de donde vienen. Eso no lo puedo cambiar. La idea sería diversificar tus ingresos poco a poco. Eventualmente, si vas invirtiendo, vas a llegar a tener ingresos de tus inversiones. Pero la manera de ver los gastos realmente que te puede ayudar mucho es en qué actividades gastas. Esto te puede dar una buena pauta. Entonces, para mí hay actividades necesarias y actividades innecesarias. ¿Qué es una actividad necesaria? Pues sí, parte de esos gastos fijos que había aquí es una actividad necesaria. Es decir, hay cosas que tengo que pagar. Si no pago la renta, si no pago la electricidad, no. Pero sí puedo cambiar un poquito. Por ejemplo, hace unos años llamé a los de Comer, que son los que proveen la electricidad acá, y me hicieron una auditoría, me vieron todos los focos, las luces, todo lo que gratis, ¿eh? Y me dijeron, mira, tienes que cambiar esto, y es más, aquí te regalamos bombillos gratis. Desde ese mes empecé a ahorrarme $17 al mes en pagar menos electricidad por haber hecho eso. Hay muchas maneras de ver cómo bajar esos gastos necesarios. Los tienes que hacer, no queda otra. Pero los innecesarios son los más difíciles, porque estos son los que no, a veces ni te das cuenta que los haces. Pero una manera de verlo es cuando vas a gastar es, ¿esto es necesario o no es necesario? En vez de pensar que estos son solo gastos variables y van a cambiar, subir y bajar. Porque al ver eso, estás definiendo primero cómo fluye esto en tu vida. ¿Realmente los necesitas? Y si no los necesitas, realmente podrías recortarlos. Y estos a veces son muchos que se convierten en hábitos que no los necesitamos y nos volvemos dependientes de ellos.
el salir de compras ciertas cosas, el comprar algunas cositas que coleccionamos, que realmente son innecesarios. Y esto es la parte más difícil, que tiene otra vez más que ver con la relación que tienes con el dinero, porque cuando un poco entiendes esto, qué es necesario y qué no es necesario en mi vida, hasta es más fácil decidir qué compro y en qué gasto y en qué no. Ahora, en esta recesión, realmente nos estamos impuestos, no tenemos otra que evaluar nuestras prioridades y nos damos cuenta que hay muchas cosas que no necesitamos, que son innecesarias. Entonces, esta es una buena oportunidad para realmente evaluar eso y en qué actividades gasto, necesarias y innecesarias, ¿no? En fin, entonces eso es un poco lo relacionado a ver tus gastos, evaluar los activos, porque ese es tu punto de partida. Pero bueno, hablo tanto de invertir que tengo que mostrarles un poco qué hay, qué opciones hay de invertir. Pues hay una serie de opciones. Y este es nada más a muy alto nivel, a un grosso modo, entender dos temas. El tema de la rentabilidad o rédito o utilidad contra el riesgo que uno asume al invertir. Por ejemplo, si abres una cuenta bancaria, quizás te pague muy poco de interés, digamos que sea 1, 1.5 o algo así de interés, no es mucho, pero el riesgo es bajísimo, porque está asegurada normalmente en una cuenta bancaria de ahorros, CDs o lo que sea. Los bancos aseguran hasta cierta cantidad y es bastante alta esa cantidad. Pero eso no te da un gran nivel de rentabilidad o de rédito. Entonces, lo mejor es buscar otro tipo de instrumentos y hay una infinidad. Obviamente hay los que dan mucho más rentabilidad en los 20, 25, 30%, pero estos son muy arriesgados. Este es el nivel de riesgo. Entonces, la idea es ver cuál es tu tolerancia de riesgo, hasta cuánto puedo tolerar. Esto quiere decir, si invierto en algo aquí, puedo perder un 5% así de rápido, o más o menos. Eso es lo que esto quiere decir. Si invierto, por ejemplo, a este nivel, de repente puedo perder 20 o más por ciento. Entonces, eso es lo que uno tiene que preguntarse. ¿Cuál es mi tolerancia de riesgo? Y al usar una cartera de inversión, un portafolio que te puede permitir una variedad de diversificar tus inversiones, es donde vas a poder no solo entender esto, sino ver cómo manejas. Entonces, hay los más seguros, bonos del tesoro, por ejemplo. Hay un poquito más arriesgados, bonos municipales. Bienes raíces es un tema muy volátil, depende de las circunstancias, depende de qué pasa en la economía, todos dependen de qué pasa en la economía. Bonos corporativos todavía son bastante seguros, tienen más riesgo, y ahora te metes en las acciones de compañías americanas. Te dan una alta rentabilidad, obviamente asumen más riesgo, pero hay otras, las acciones de compañías internacionales. Te dan casi un poco mejor de rentabilidad, su riesgo es un poco más alto, y así hay otros, ¿no? Pero dentro de las acciones en compañías en Estados Unidos, muchas, sobre todo las globales, todas son realmente hoy en día compañías globales. Si te pones a pensar en Apple o te pones a pensar en compañías como Netflix, tienen mercados en todo el mundo, entonces realmente ya participan en la economía global. O sea que no hay tanta diferencia hoy en día entre las acciones internacionales y las de Estados Unidos, porque muchas americanas son totalmente internacionales. Por ejemplo, la compañía McDonald's vende casi 70% de sus ventas vienen de fuera de los Estados Unidos, entonces realmente es una compañía global. Entonces, es el aprendizaje que habría que hacer un poquito para ver dónde invertir, pero se puede empezar con cierto tipo de plataformas que te ayudan, ¿no? Entonces, hay plataformas para invertir. Este es un buen recurso, se llama thecollegeinvestor.com, donde hay muchas cosas para estudiantes de universidad con respecto a cómo manejar tu dinero. Entonces, las mejores plataformas de invertir, entre las 10 mejores están estas: M1 Finance, Fidelity, TD Ameritrade, Robinhood, Vanguard, E-Trade, Acorn, Stash, Charles Schwab, Webull, y hay muchas más, pero estas, según College Investor, son las mejores. Y como verán, la M1 Finance es la número 1 porque es la más fácil de usar. Entre ellas, estas tres, Finance, E-Trade y Acorn, son relativamente fáciles de usar también. Esta tiene mucha más información, ofrece todo tipo de servicios. Esta no todos, pero es lo suficiente que puedes tener para invertir y empezar una cuenta. Y esta, Acorns, es la que no necesitas saber nada, porque realmente es nada más escoger el tipo de riesgo que quieres asumir y ellos invierten por ti.
Entonces tú te preocupas de que esté conectada a una tarjeta o algo y van redondeando las cifras que no son enteras. Por ejemplo, te vas a Walgreens, pagas $5.50 y Acorns, si tu tarjeta está conectada, ya sea de débito o de crédito, a Acorns, pues la redondea los 50 centavos que faltaban. Y esos 50 centavos los añade a tu cuenta de inversión. De manera que cada mes, sin pensar y con esos centavitos, empiezas de repente a estar invirtiendo 20, 30, $40 al mes sin ni siquiera darte cuenta. Es una manera facilísima de invertir, además de que no tienes que realmente tener que meterte a aprender de todo esto del tipo de acciones ni nada. Una que es muy buena para aprender es esta, pero también tienes la opción de escoger, ellos le llaman pies, o sea, portafolios o carteras, que tú escoges el nivel de riesgo, moderado, agresivo, y te van enseñando si quieres. Y puedes incluso invertir directo en acciones. Entonces, entre las mejores son estas dos más E-Trade, pero E-Trade, obviamente, y ninguna de estas cobran, es más, comisiones, ¿no? Pero E-Trade en algunas cosas sí cobra comisión, pero es para alguien que ya quiere manejar sus inversiones un poco más sofisticadamente. Entonces, al que recién empieza, yo le recomendaría cualquiera de estas porque tienen todas esas opciones. Quizás la más fácil sería Acorns, M1 o Robinhood. La idea acá, yo no estoy vendiendo plataformas, no se trata de eso, se trata de que hay tantas opciones. Cuando yo estaba en la universidad, tuve que trabajar en mi primer verano cuando decidí que invertir, cuando me convertí, pasé de freshman a sophomore, y dije, voy a abrir mi cuenta en Merrill Lynch en ese entonces. Tuve que trabajar todo el verano para tener un mínimo de un par de miles de dólares, porque era lo mínimo con lo que podías abrir una cuenta. Hoy en día puedes abrir una cuenta con $5. No es así. En Finance creo que el mínimo es 100. El punto es que empiezas ya a pagarte tú a ti mismo, empiezas a invertir, y esa es la idea. Aquí un ejemplo de cómo funcionan en cuanto a inversiones mínimas. En Finance tiene 100, la mayoría no tienen mínimo, no tienen comisiones, puedes invertir en dos tipos de cuenta, ya sea una de corretaje, que sí tienes que pagar impuestos cuando ganes algo, y un IRA, que es una cuenta para el futuro de jubilación. Vanguard tiene de todo tipo de cuentas y puedes en todo tipo de instrumentos financieros. Y así son todos, pero en general o son unas que ofrecen unas cuantas cosas o las que ofrecen muchos más. Pero desde el punto de vista de alguien que empieza a invertir, la idea es tomar algo donde puedas, si quieres aprender más, tomar esta, o si no la otra, que es la más fácil, ¿no? M1 funciona así. Tú seleccionas las opciones y ahí tienes, por eso le llaman pie, o sea, tu portafolio, y vas viendo cómo va subiendo y ganando cada día. El punto acá es que puedes escoger portafolios o carteras que ya están establecidas, donde tú no tienes que escoger nada, escoges solo el nivel de riesgo y ellos manejan eso. Este caso es una muestra donde aquí hay selección de 3, 4, 5 compañías, o sea, de inversión directa en compañías. Después tienes E-Trade, que te ofrece mucha más información. Esto ya es un poco más complejo porque te dan toda la información del mercado y aquí es para el que realmente quiere manejar sus inversiones entendiendo, aprendiendo de esto, ¿no? Esta es la que dije que es más fácil y si ven acá este teléfono, porque todas son aplicaciones móviles, está ligada a alguna tarjeta, ya sea de débito, de crédito, de manera que ellos redondean la diferencia, como dije, y eso lo vas invirtiendo. En mi clase de finanzas, de inversiones, yo hago que mis estudiantes usen esta, porque pueden aprender. Ellos invierten, abren una cuenta, invierten, a través del semestre van aprendiendo cómo manejar sus inversiones y eventualmente muchos de ellos continúan invirtiendo en esta o en otra plataforma porque ya tienen una base de cómo invertir su dinero. Como dije, mucha gente cree, y esto es un mito, de que tienes que tener mucho dinero para ser un inversor. No, empiezas así, es como plantar un árbol, semillas, raíces, ramita, va creciendo. Sí, en un par de años vas a empezar a ver algo, toma tiempo. Lo bueno de cuando el mercado baja, o sea, estás comprando acciones a un descuento tremendo porque han bajado de valor. Se van a valorizar, pues vas a poder aprovechar de ese descuento. Es como si compraras algo en descuento, pues vale la pena, ¿no? Entonces, eso es en sí. Pero un poco resumiendo los 5 pasos, es realmente evaluar cómo fluye el dinero en tu vida. Y hay varias maneras de hacer esto. Puedes oír mis podcasts, quizás te ayude algo de eso.
establecer un fondo de emergencia, eso es importante, de cualquier nivel que sea, conforme vayas dándote cuenta lo necesitas, porque cuando uno pierde el empleo puede tomar hasta 3 meses o más ahora en una recesión en conseguir un empleo nuevo. Entonces, el fondo de emergencia se convierte en algo crítico. El punto de partida, ¿dónde estás hoy en día? Mi patrimonio es negativo, es cero, lo que sea. Voy a empezar a cambiar eso. Evaluar tus gastos, ¿no? Y finalmente pagarte tú primero. Pagarte tú primero, empieza a invertir ese dinero. Entonces, eso es. Les había mencionado que yo tengo podcasts, pues si desean también otra cosa, hay buenas maneras de aprender. Pensé decirles si les interesa y tienen alguna retroalimentación de esta charla, pues me mandan un correo a Ramiro, tu relación con el dinero.org. Les mando de regalo el libro Los 4 Acuerdos de Miguel Ruiz. Es un tremendo libro, chiquito, 114 páginas, donde te hace evaluar, no el dinero, sino evaluar tus acciones y qué cosas son importantes para dejar esos acuerdos viejos. Y un acuerdo viejo que cargamos es no saber manejar el dinero y que el dinero no queremos lidiar con él. Hay que cambiar ese acuerdo en nuestras vidas. Yo estoy trabajando en un libro que va a salir pronto, se llama El dinero en tu vida. Y bueno, mis podcasts están en cualquiera de estas aplicaciones. Spreaker, Spotify, SoundCloud, iHeart. Pones mi apellido o tu relación con el dinero y te vas a ver si quieres oírlo. Son en español. Mucha de mi audiencia está en Latinoamérica, pero es algo que les puede servir. Y estos son solo ideas, ¿no? En fin, eso es. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna retroalimentación al respecto? Hola, profesor Ramiro. Sí. Aquí tengo a mi mamá y tiene una pregunta para usted. Perfecto, a ver. Sí, ¿cómo empezar a hacer una ¿Podrías el volumen? Quizás acercarte ahora. sí, como mamá y sin empleo, cómo poder empezar a ser una emprendedora y qué es lo que es recomendable ahorita para poder hacer? A ver, si entendí bien la pregunta, porque no se oía muy bien. Como emprendedora, ¿qué puedes hacer? Decía, ¿no? Sí, empezando desde cero y sin empleo, ¿qué es lo más Ya, recomendable ahorita con el problema que estamos en qué? sí. En estas circunstancias el mercado está cambiando mucho y hay oportunidades. Uno tiene que buscar qué cosas te interesan y de ahí de repente puedes desarrollar un negocio poco a poco. No va a suceder rápido a menos que le dediques un tiempo. Un ejemplo es mi hermana. Mi hermana perdió su trabajo, ¿no? Entonces ella al día siguiente o ese mismo día dijo, pues me voy a dedicar a hacer algo. ¿Qué se necesita ahí? Y se necesitan máscaras. Se puso a hacer máscaras bonitas y eso es lo que está vendiendo ahora, ¿no? Entonces creo que uno puede y es más, el nivel de empresas que empiezan en la comunidad latina es el más alto de todos, de todas las comunidades. Entonces es cuestión de buscar qué tenemos, qué hacemos, qué sabemos y ver cómo poder canalizar eso para promoverlo. Las cámaras de comercio, sobre todo la de la Villita, tiene un programa muy bueno. Son 3 programas. Se llama Juntos Avanzamos, Juntos Emprendemos y Juntos, no recuerdo el tercero, pero yo he dado muchos seminarios en esa parte de ese programa. Juntos Avanzamos, es el programa para gente que está pensando, tiene una idea o quiere explorar, para entender cómo desarrollar la idea y después comercializarla. Juntos Emprendemos es cuando uno ya tiene una idea y realmente aplicar toda esta parte financiera para desarrollarla y conseguir capital. Y si uno desarrolla el plan, ellos te dan un grant de una cantidad y hay un banco que contribuye también para que desarrolles más la idea. Entonces, hay oportunidades así que se puede ver. Esa sería una buena opción. El programa de Juntos Avanzamos y Emprendemos empieza en junio 11, creo, otra vez. Y parte de esto va a ser en línea esta vez, de manera que habría que averiguar. The Little Village Chamber of Commerce tiene ese programa. Sé que hay otros en otras cámaras de comercio, pero por ejemplo, ese es uno que se me ocurre. Quizás eso puede dar una idea. Entonces, ir pensando, ¿qué puedo hacer? Yo a mis alumnos les pregunto el primer día de clase, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué cosas te gustan hacer? Y me dan muchas ideas, o me gusta esto, me gusta hacer aquello, y son cosas que nos apasionan los hobbies. Y de repente son cosas que podríamos comercializarlas. Y eso les hago ver que puede convertirse en algo que puedes hacer como o una alternativa para tus ingresos.
Quizás no sea lo más grande, pero puede ser un componente. Y si de repente encuentras que tienes el espíritu emprendedor, que no todo el mundo nace con esto, pero lo podemos desarrollar, porque el emprendedor se hace, no nace necesariamente, es otro punto de partida para encauzar, tomar algo así y llevarlo lejos, hacer una empresa de esto, ¿no? No sé si eso te da una idea, espero que sí, magnífico. Sí, para mí, desde hace mucho tiempo se convirtió en entender esto, ¿no? Que el objetivo no es tener más dinero. El objetivo es vivir la vida en tus propios términos. Y desgraciadamente vivimos en una sociedad en todo el mundo donde el dinero es algo que va realmente a determinar qué cosas podemos hacer. Por eso hay tantas canciones y las telenovelas y los dramas, todos tienen dos temas muy claves en nuestra vida, el amor y el dinero, ¿no? Entonces, es por eso, están muy entrelazados en cierta manera. No tiene nada que ver, pero a veces nos afecta, el uno nos da ansiedad, obviamente. Gracias por la pregunta. Parece difícil empezar a convertirse en ser un inversor, pero no vas a llegar al punto de seguridad y menos de autosuficiencia, a menos que eventualmente tengas tú y hayas invertido ya sea en un plan de retiro, porque eso es lo que te va eventualmente te va a solventar la vida, ¿no? Porque no vamos a poder trabajar toda la vida, vamos a poder trabajar hasta cierta edad y después a cierta edad tenemos que contar con un plan, ¿no? Ahora el gobierno obviamente tiene ciertas cosas como el seguro social y demás, pero eso es solo una parte, es una tercera parte de los que nos puede ayudar a los demás. Lo otro tenemos que nosotros un poco desarrollar. Magnífico. Gracias, profesor Ramiro. Bueno, gracias. Muy bien. Pues muy bien, con eso a esto llegamos y ya dije, si quieren comunicarse o les aconsejo ver, si quieren, les sugiero oigan estos y a ver qué me dicen de esos podcasts. Se los encuentra en cualquiera de estas aplicaciones, plataformas o en el sitio web que les indica dónde ir. Bueno, muchas gracias. Gracias, profesor. Listo. Bendiciones. Gracias. ¿Eso? Sí, sí. Okay. All right. Okay. Are we done? Yes. ¿Tenías otra pregunta, no? No, era otro. Gracias. Ajá. Gracias. Okay, Jamie, did you stop the recording?